primera, A la o casi. primera. Bueno, Estamos en directo, señor Igor. ¿Qué tal? pues muy bien, con un poco de calor porque me he cerrado todas las... Están tocando los tambores fuera. O sea, aquí la fiesta patronal es en enero, la tamborrada. Pues se ha empezado a ensayar ya. Entonces he Vaya, cerrado todo para que no nos moleste y estoy vaya, achicharradito. ya. O en vías. ¿Y un ventilador, Eh, alguna cosita aquí que no te nos deshagas? ¿No tienes un ventilador? Bueno, a ver, pero pero no hace mucho calor. O vale. sea, tenemos temperaturas muy bajas, así Eso que te iba a decir, en aguanta, Donostia tampoco estáis como aguanta bien. estamos aquí en Cataluña, que todo ya haber bajado, No, estamos bastante acalorados todavía. según esto, a ver qué temperatura hace. 24 grados. Bueno, Bien, estáis de maravilla pues estáis, bien, correcto. bueno. Bueno, pues aquí estamos haciendo nuestro primer directo, los dos juntos, y me hace Pero bueno, muchísima ilusión a todos los que os vais uniendo. Saludamos, Merced y a todos los que os vais uniendo. Eh, bueno, yo no voy a presentar a Igor, él se va a presentar. Somos amigos desde hace muchos años, tenemos muchas cosas y muchos temas en común y por encima de todo un gran cariño y una gran amistad. Y hoy Igor nos va a presentar un tema muy interesante que supongo que muchos ya conocéis, pero quizás muchos no lo conocéis y él mismo os lo va a explicar. O sea que os dejo de momento al habla con él. Cuéntanos, con la presentación. La, cuéntanos, presenta- con la la presentación muy presentación, breve. ¿quién eres? Sí, mira, como parte del enneagrama o de cualquier recorrido espiritual tiene que ver con ir rebajando la presencia de la interpretación que hemos hecho de lo que nos ha pasado y de cómo eso nos influye ahora. Como tiene que ver con eso, la autobiografía me importa poco. Así que la presentación es que soy alguien como tú o como tantas personas que intentan hacer más espacio a la libertad, la conciencia en su vida. Y eso es lo más importante. Lo demás, bueno, tendrá su interés, pero me parece que hoy poco. Fantástico, me encanta lo que acabas de decir. Es esa búsqueda, ¿no?, en la que nos hallamos inmersos, una gran mayoría de personas. eh, Quiero creer, una gran mayoría de personas, en esa búsqueda no sabemos muchas veces el qué, pero sí que vamos buscando esa libertad. Y esa libertad muchas veces nos la trae el conocimiento, ¿no? Vamos a hablar de eneagrama. ¿Qué es el eneagrama, Igor? Es que se me ha cortado. Supongo que has Ah, preguntado que qué es, ¿no? ¿qué es el eneagrama? Sí, para que Muy no, a lo bien. mejor hay gente, hay personas que no lo han oído hablar nunca, hay personas que sí, pero a lo mejor no, ¿eh? Bueno, el enneagrama es, a ver, yo diría que es una herramienta de indagación personal. O por seguir con lo que decíamos antes, es una... Es que no me gusta mucho la palabra herramienta, pero bueno, es una forma de ir haciendo más espacio a la libertad de la conciencia o del ser. Y la verdad es que tiene una historia un poco difusa porque aparece a principios del siglo XX con Gurdjieff, Ujú. este místico, pero antes de eso no, pues sí, algunos dicen que hay algo parecido en el siglo XVII, pero aparece a principios del siglo XX y luego lo divulgaron Oscar Ichazo, que fue un filósofo boliviano, sobre todo Claudio Naranjo, y a partir de ahí mucha gente más, ¿no? Es una herramienta de indagación personal, entonces, incluso podríamos decir, en la perspectiva que a mí me gusta más, de indagación impersonal, es decir, que se abre a las dimensiones, o sea, que puede ser usada para abrirse a las dimensiones no egoicas o no personales de la existencia. Y aparte de eso, digamos, no voy a decir que es un sistema de clasificación de personalidades porque no me gusta, porque es una muy... Pero en cualquier caso sí que hay 9 tipologías que describen 9 formas de estar en el mundo. Cada una de las cuales, luego lo veremos, pues digamos que enfatiza mucho una actitud personal, una actitud particular, quería decir, que se despliega, bueno, pues en ciertas virtudes, por llamarlas así, en ciertas fijaciones, en ciertas limitaciones, en ciertas cosas que evito, en ciertas cosas que busco desesperadamente, ¿no? Pero son Ujú. 9 tipologías de formas de estar en el mundo.
Bien. Entonces, has hablado de que hay diferentes eneatipos. Hay 9 eneatipos, sí. Y también hay, por cierto, no lo he dicho, cada eneatipo se subdivide en 3, con lo cual realmente habría 27. No vamos a entrar ahí porque eso sería complicar mucho la cuestión. Y porque no siempre es tan relevante, ¿no? A veces modulan. Por ejemplo, cuando lleguemos lo diré. Hay 2 eneatipos, que son el 4 y el 6, en el que los subtipos pueden ser muy importantes, porque hay subtipos que son casi contrarios a la definición general del eneatipo. Pero en los demás casos son modulaciones y creo que hoy no merece la pena. Vale, Con lo cual, perfecto, 9 tipos generales. perfecto. Entonces, si nos basamos en eso, ¿somos un solo eneatipo o podemos ser de varios? Dominante hay uno. Dominante uno, Y bien. dominante se dice en la bioenergética por el carácter nuclear es uno, ¿no? Dominante hay uno. Ujú. Ahora, puede que haya más de uno importante. Por hablar, no quiero hablar mucho de mí, pero me sirvo De de materia ejemplo. prima, ¿no? Para, Muy bueno, bien. y además ya lo sabes cómo lo suelo decir, mi eneatipo dominante es el 6. Ujú. Pero yo suelo decir, yo soy 6 de solomillo y 5 de patatas. Me O sea, encanta. porque el eneatipo 5, que no es el que tiene la voz cantante, pero canta y se le escucha mucho. De hecho, más de una persona al conocerme ha pensado que soy 5, ¿no? Porque por lo que sea, en el primer contacto entro por ahí. Por alguna razón, sin pretenderlo yo, me comporto más como 5 que como 6 en un primer contacto. Con lo cual, sí, hay un eneatipo dominante, pero es más que probable que haya 1 o 2 más Que están ahí colándose en algunos que momentos. tengan relevancia, Muy bien. Me resuena, lo comentábamos el otro día, que yo como también soy un buen 6 y muchas veces me identifico con cosas con particularidades del eneatipo 7, ¿no? Y entonces, pues sí, es cierto lo que estás diciendo. Interesante. Y de hecho, Dime. antes de que sigamos, mientras mientras repasaba materiales para esta conversación, me he dado cuenta de que un rasgo que yo ya tenía identificado de mí, o sea, no me he dado cuenta del rasgo, ya lo conocía, desde hacía mucho tiempo además, pero nunca lo había situado como integrante de eneatipo 2 y me he dado cuenta de que lo es. Con lo cual, o sea, ahora tengo el solomillo, las patatas fritas y un pimiento, ¿no? en el plato. Y no voy a decir que me haya perturbado, porque no, pero sí que de alguna forma me ha hecho recalibrar un poco, me está haciendo recalibrar un poco las cosas, ¿no? Ya. Bueno, al final es ir No sé descubriéndonos, todavía ¿no? todavía no sé muy bien por qué, ¿eh? Creo que tiene que ver porque yo ese rasgo lo asociaba como, bueno, en fin, un subproducto del eneatipo 6, porque como para mí es el dominante, he tendido a asociar buena parte de mis conductas a lo que es, pues, no sé, el vector o el cauce principal de conducta del 6, y haber visto que realmente su origen está en otro sitio, me ha ayudado a reequilibrarlo. Y esto me da pie a decir una cosa más, o sea, no solamente que hay un subtipo dominante, un eneatipo dominante y, bueno, pues quizá 2 más, o los que sean, que también están orbitando, sino que eso es un proceso de indagación continua. Y Exacto. que un libro que he estado leyendo estos días decía, cuanto más damos al eneagrama, más nos devuelve, ¿no? Que en general pasa con todas las vías. Sí, Cuanta más exacto. conciencia somos capaces de poner, más vamos a liberar. Bueno, y nos vamos autodescubriendo al final, ¿no? Y a lo largo de los años, evidentemente, no tenemos nada que ver ahora como cuando tenía hace 20 años, ni hace 10 años, ni hace un año. Nos vamos redescubriendo y entonces es normal que surjan estas cuestiones, como dices, que vas descubriendo puntos de otros lados del enneagrama que desconocías en ti mismo, ¿no? Está bien, está muy bien irlo reconociendo, ¿no? Igor, ¿hay eneatipos buenos y eneatipos malos o no? No. A ver, y esto me da pie a comentar una cosa más. Al final, de hablar o de referirnos a cómo se ha ido constituyendo nuestra personalidad Sí, a lo largo de su desarrollo. sí.
Es decir, desde que nacemos y en los primeros años de vida, las situaciones en las que nos vemos, las circunstancias que experimentamos y sobre todo cómo interpretamos, incluso antes de ser capaces de tener lenguaje en ocasiones o de tener un aparato conceptual, todo eso cristaliza en un tipo de personalidad que es muy complejo y por supuesto no lo podemos reducir ni en uno ni en dos, quizá ni en 9 eneatipos, pero en cualquier caso sí hay como grandes pautas, ¿no? Entonces, lo que es importante tener en cuenta por más de un motivo que luego irá sabiendo es que el eneatipo o la constitución de la personalidad no es más que una forma que hemos encontrado cuando todavía no éramos apenas conscientes o en absoluto conscientes de lo que estaba pasando para encajar en nuestro mundo, para reducir el dolor y aumentar el placer o en algún caso disminuir el displacer, como dicen algunos, ¿no? Con eso quiero decir que todos los eneatipos, todas las personalidades son formas de adaptación que han buscado la mejor vía de encaje para cada persona. Y en ese sentido no hay ningún eneatipo malo, porque lo que haya pasado a una persona es lo que mejor ha podido hacer. Con su materia prima de partida, con su condición genética de partida, si hablamos de otras vidas, con lo que puede hacer otras vidas, con lo que le ha pasado y con lo que ha interpretado que le ha pasado, incluso aunque es una interpretación muy emocional, muy sensorial, no conceptual todavía, ¿no? En ese sentido, la respuesta a la pregunta es: no hay eneatipos malos. Cuando llegamos al octavo, igual es hay que matizarlo un poco. Pero cuando no hay eneatipos malos. Otra cosa es que los eneatipos, como al final tienen que ver con cómo estamos en el mundo y con qué cartas de presentación nos relacionamos, porque la relación va a estar en todas partes, en todos los eneatipos, incluso en los que se cierran a las relaciones, aparecen las relaciones por negación. Como eso es así, habrá eneatipos con los que nos resultará más o menos sencillos llevarnos. Pero incluso así, la relación es reveladora. Es muy reveladora. Y sucede, y uno se da cuenta con el tiempo, que un tipo de persona, un tipo de eneatipo, se le aparece muchas veces. En mi caso, bueno, quizá comente más cuando llegue el momento, ¿no? Pero un eneatipo que ha sido muy importante en mí, por lo que me ha ayudado a detectar con ese asunto de eneatipo 2 cada que sí es el eneatipo 4. Yo me he encontrado con muchas personas 4 que han tenido una importancia muy, muy importante porque estaban señalándome, bueno, aspectos de mi personalidad, incluso cuando yo no sabía nada de eneagrama y para mí todo se reducía a la zozobra que aquello me producía, ¿no? Pero luego echando la vista atrás lo he podido ver. Entonces, claro, decir, es que yo no, como decía una amiga mía, yo no soporto además lo decía de las 4, yo no soporto las 4. Bueno, si no soportas las 4, por algunas razones. O sea, algo está poniendo de manifiesto. Y otra cosa es, y me parece que también es importante esto, y esto yo no lo he hecho siempre, es que también tenemos que ser compasivos, que es una palabra que va a salir muy a menudo, me parece hoy, o amorosos, con lo que en cada momento nos podemos permitir. Incluso aunque tengamos una idea clara de nuestro eneatipo cuando empecemos la indagación, bueno, de nuestro eneatipo o me da igual, de cualquier forma de indagación que estemos siguiendo, incluso aunque lo tengamos claro, quizá no nos podamos enfrentar o no podamos experimentar con fortaleza o estabilidad situaciones que tiempo después sí podremos. Entonces, yo le decía a esta persona, si las 4 te molestan es por algo, ¿no? Claro. Y bueno, da igual por qué era. Pero bueno, quizá en aquel momento para la persona que me lo decía, todavía ese conocimiento no podía acceder a su conciencia, o bien todavía no podía incorporarlo de una manera tal que o abordara su relación con las 4 de una manera más saludable, de una manera que a ella le resultara menos molesta, o llegado al caso que rehuyera ciertas relaciones. Eso también forma parte de lo que llamamos la proyección que hacemos hacia el otro, ¿no? Cuando en nuestras propias, podríamos llamarle lo que sea, desde carencias a debilidades o miedos, que muchas veces no reconocemos en nosotros mismos y los proyectamos en los demás. Viene a ser eso también, ¿no? Con el eneatipo. Sí, a ver, la proyección, que generalmente se asocia al eneatipo 6, pero realmente está por doquier.
Ya, claro, Esa por aquí, sí. claro. Bien, a ver, ¿son iguales todas las personas que se reconocen en un eneatipo? Por ejemplo, en el 6, ¿somos todos iguales los 6 o...? No, por dos razones, al menos por dos razones. Una, por lo que hemos dicho, porque al final eso es una mezcla, es una forma simplificada de Ya. hablar, útil, pero no deja de ser más que una brújula que orienta por un territorio sin caminos. Con lo cual, bueno, pues yo siempre digo lo mismo. Mi hermano, si no me equivoco, es eneatipo 6, como yo. Pero yo siempre digo que a su lado yo soy 8. Y aparte de eso, aparte de la asignación de eneatipo, bueno, pues es muy 6. Y yo no lo soy tanto. Supongo de 6,9 y yo soy más 6,5 y eso, bueno. Pero en cualquier caso hay otros elementos de personalidad que no tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, sigo con mi hermano, que sería eneatipo 6, si no me equivoco. A mi hermano le encantan los deportes, practicarlos en su momento y seguirlos ahora, sobre todo el fútbol. A mí me da igual. A mi hermano los dedos le dan igual. Y son tu vida. Yo tengo la casa, no voy a decir ahora, pero vamos, incluso aquí solo tengo una parte pequeña de mi biblioteca, pues tengo todo lleno de libros. Mi hermano está casado y tiene hijos, yo no. Bueno, a mi hermano no le gusta música clásica y a mí sí. Hay elementos de la personalidad, de este tipo de preferencias, que completan a nuestra personalidad y que pueden no coincidir. Pero lo importante, cuando hablamos de enneagrama, es intentar destilar cuáles son esos resortes emocionales, psíquicos, con los que nos movemos por el mundo. Exacto. Y eso, pues dos personas, exacto, una con TESMA, sepa leer, pueden tener resortes muy parecidos o características psíquicos, ¿no? Por lo cual, ¿no? en muchos aspectos de la personalidad pueden ser distintos. Y en otros importantes pueden ser muy parecidos. Incluso si nos olvidamos de que haya más eneatipos en juego, que llamamos dominante. Y además también, supongo que influye muchísimo la evolución que, como hemos comentado antes, tenemos como personas, ¿no? No es lo mismo hace 20 años que ahora, que dentro de 20 años. Hay personas que evolucionan más deprisa, otras que más despacio, otras que menos, pero vamos en una evolución constante. Entonces, claro, supongo que también cambia mucho, ¿no? La forma de... También. Y supongo, yo esto no he leído mucho sobre esto, sobre lo que voy a decir ahora, pero imagino que el contexto cultural también afecta. Ya. Es decir, que como sea ser un uno en Gran Bretaña, ¿no? Que a mí tampoco me gusta mucho esto de poner rótulos a los países, ¿no? Pero claro, bueno, quienes sí lo hacen dicen que Gran Bretaña es un país uno. Imagino que como sea ser uno en Gran Bretaña y como sea serlo en, yo qué sé, en México puede ser muy distinto. claro. O sea, se podrá reducir a una especie de dirección parecida, pero el contexto cultural también marca seguro. Pero yo de esto no digo mucho, la verdad. Evidentemente. Vamos a ver. ¿Cómo identificamos el eneatipo que mejor describe nuestra personalidad? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro eneatipo que más nos marca? Allá está el kit de la cuestión, ¿no? Ahora hablaremos de los eneatipos, ¿eh? Ahora nos explicarás un poquito de cada uno de ellos, de los 9, y nos darás unos tips, incluso nos puedes dar, si quieres, unos ejemplos de personalidades que podemos reconocer, pero es importante que también las personas que nos están escuchando digan, bueno, ¿y qué eneatipo puedo ser yo, no? ¿Y cómo podemos hacerlo? A ver, puede llevar tiempo y depende del eneatipo más, ¿no? Para un eneatipo dubitativo como es el 6, pues a mí me llevó un poco más de tiempo. Dudé sí. antes de darme cuenta. Pero bueno, un par de cosas sobre eso también. Cuando hablamos de los eneatipos, lo que más importancia tiene es ver cuál es ese resorte fundamental. Porque si nos basamos en conductas aisladas, bueno, pues podemos encontrar que algunas, de hecho muchas, son compartidas entre eneatipos. Pero lo que las suscita no es lo mismo. Yeah. Y es lo que es lo más importante. Yeah. Quiero decir que bueno, ya llegaremos. Ya lo diré cuando llegue el momento. Pero podemos encontrarnos con personas que son ávidas de conocimiento. ¿Te has caído?
Creo que Igor se nos ha caído. O No, sea, ya está, ya ya está. está, se ha caído el Se había móvil. caído el móvil. Muy bien, muy Claro, bien. yo Mientras estaba no te aquí. caigas tú, Yo no. vale. Espero que no, aunque soy de una silla que a veces se va bajando, esas que le das a la palanquita y Te se aviso. baja. Y Si y desapareces, parece que baja. tú tranquilo que yo te aviso. Dime. Bueno, Decías, hablabas de... sí. Sí, De fijarnos en el resorte básico, ¿no? sí. Y no tanto conductas aisladas, así estaba diciendo que nos podemos encontrar con personas. Por ejemplo, a veces se dice el 5 de investigador. Bueno, es verdad que puede haber personas muy interesadas por la recopilación, por la investigación, de Sí. conocimiento, por la investigación, etcétera, que están en el ego 5, pero puede haber los 6 y 7 y unos y 4, y los hay. Pero lo que hay detrás de en cada caso no es lo mismo. ¿Qué es lo que le mueve, no? Actuar como un Cuando- 5. Cuando hablo así, estoy hablando de una manera simplificada, ¿no? Como si fuéramos solamente un eneatipo, aunque ya hemos dicho que no se puede simplificar tanto. Pero Claro. bueno, me voy a olvidar ahora de esto porque si no, no podríamos hablar del asunto. Vale. Pero si hago abstracción de eso, si me fijo en una conducta aislada, pues podría dudar. Entonces, la respuesta a la pregunta, lo que tenemos que hacer es indagar en qué es lo que me motiva a hacer las cosas. ¿Qué busco? ¿O qué busco conseguir? ¿O qué busco evitar? ¿Qué me da miedo? Y puede no ser fácil, porque realmente... Puede no ser fácil, sí. Puede no ser fácil porque en cada caso, como hemos dicho, que la cristalización de la personalidad de tipo es un intento de amoldarme a las circunstancias, de reducir el dolor y de maximizar el placer. La parte de reducir el dolor, bueno, también la otra, porque la otra también puede estar reformada. Puede estar asociada, y de hecho lo está, a elementos biográficos o actitudes que tengo que se derivan de esas que no sea grato reconocer. Y el ego, que al final es una... O sea, el ego lo digo en un sentido neutro, que generalmente coloquialmente decimos ego casi como si fuera vanidad, pero el ego como esa especie de constitución de la personalidad que busca perpetuarse, porque es una cosmovisión de la vida, es un sistema de creencias, y ponerlo en riesgo significa venir a decir que llevo no sé cuántos años viviendo de una forma que ahora me parece que estaba equivocada. Y bueno, pues hace falta mucha honestidad, y la estructura egoica busca perpetuarse. Con lo cual, puede no ser inmediato aceptar pues alguna cosa, como por ejemplo cuando llega el tipo 2 ya lo digo, ¿no? Con lo cual, la respuesta a la pregunta es paciencia y compasión y honestidad. En la respuesta a ¿qué intento buscar? ¿Por qué hago esto? Claro. ¿Seguro que las cosas son como creo que son? Claro. Sinceridad con uno mismo. Sinceridad con uno mismo, ser sincero con uno mismo, porque claro, si vamos en busca de la autoobservación, hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. Quizás también podemos echar mano, en este caso, muchas veces, cuando vamos en búsqueda de estos autoconocimientos, de las personas que tenemos más cercanas, y de los amigos auténticos y de las personas que nos acompañan, no los que nos halagan los oídos, sino los que realmente nos pueden en un momento dado decir algo que nos puede resultar crudo, pero es que la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues también, si realmente queremos encontrar lo que andamos buscando, cuando más sinceros seamos, mejor, ¿no? Bien. Es así, y puede ser, me estaba acordando de una situación que me sucedió hace muchos años, en la que hice una pregunta parecida a que estás diciendo, y me sentó como una patada en las pelotas. Claro. Escuchar la respuesta que era cierta. Claro. Bueno, yo decir que... Sí, no, es que me acuerdo, justo ayer estaba meditando sobre eso, de los amigos, es que los amigos son los que realmente te dicen lo que necesitas escuchar, no los que te están regalando el oído. Eso no es un amigo, eso es una persona que te está halagando, y se puede disfrazar y puedes creerte que es tu amigo, pero no, el amigo es que el que realmente te ayuda a salir de una situación, y que si en un momento dado te tiene que decir, no, pero tú eres un eneatipo 6 porque eres una cagada del demonio, pero eres una cagada del demonio porque siempre estás dudando y no pasa nada, te está ayudando, ¿no? Entonces es interesante saber que podemos también echar mano de eso para conocer nuestro eneatipo, ¿no? Vamos a ver, Igor. Dime. Antes de seguir, sí. Me he puesto las gafas. Sí. Estás muy interesante con gafas, porque... ¿eh? Ah, sí. Sí. Gracias. Espera que
enchufo el ordenador, ya está. Porque estaba leyendo, estaba antes buscando una cita que no he encontrado de San Juan de la Cruz, al que igual vuelvo después, que para mí es un místico muy importante, y me he encontrado una cita que no tiene que ver con el enneagrama, pero que a mí me ha resonado, claro, por la charla que venía, ¿no? Es un comentario en prosa de 2 poemas y dice San Juan: después cuenta el alma haber recibido muchas visitas de su amado, en que se ha ido perfeccionando y enterando en el amor de él, etcétera, etcétera. Muchas visitas de su amado. O sea, una persona que tuvo importantes experiencias místicas decía que tuvo que recibir muchas visitas para ir enterándose de lo que era el amor. Lo más probable es que no nos salga la primera. No, o sea, seguro. No le salió San Juan y es muy probable que a mí no me ha sado, y supongo que a la mayoría no, seguro. Pero muchas visitas del amado. Cuanto más y yo creo que volver a repetir, ¿no? Cuanto más sinceros seamos con nosotros mismos y más ganas tenemos de descubrir quiénes somos o qué somos o cómo actuamos, pues más fácil será, evidentemente. Vamos a entrar, si te parece, en la descripción de los eneatipos para los que nos están escuchando, que estarán impacientes. Vamos a ver, eneatipo 1. Bien, el eneatipo 1, al que se llama el perfeccionista. El perfeccionista, fíjate. Con razón. Bueno, el eneatipo 1, digamos que siente, bueno, todos los eneatipos hemos experimentado una separación del ser, de la vida, ¿no? Sí. Todos estamos marcados por eso. Uh-huh. Lo que es distinto es cómo hacemos frente a eso. Uh-huh. Cuando nos hemos tenido que hacer frente, cuando no podíamos casi ni hablar, la mayor parte de las veces. Ya. Entonces, en el caso del eneatipo 1, ese sentimiento de imperfección que nota en sí mismo lo combate buscando una perfección a ultranza. Ya. Entonces, lo que nos solemos encontrar a gente que es muy, muy rigurosa con los códigos morales y que pueden ser, algo que leí estos días, pueden ser códigos morales opuestos. O sea, un cristiano ortodoxo o una feminista radical, leía en el texto que estaba diciendo, los dos se adhieren a códigos porque están buscando una perfección que ellos echan de menos en el mundo, encuentran a faltar, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata solamente de ser cristiano o de ser lo que sea, se trata de la sensación, y esta es una idea muy del 1, de que el mundo está mal y que hay que corregirlo con mano firme. Yeah. Con lo cual suelen ser personas que se adhieren a códigos morales muy estrictos, muy inflexibles, suelen proyectar la ira y la imperfección, la proyección que decíamos antes, suelen proyectarla en los demás. Generalmente no les gusta reconocer a sí mismo esa sensación de ira, pero cuando la manifiestan, la racionalizan pensando que es una ira justa, ¿no? Porque has hecho algo que es una infracción muy seria. Mi enfado tiene sentido. Y suelen ser personas con un alto sentido, o sea, no saben descontrolarse. Todas sus reacciones en general están muy controladas. Son personas muy rectas. Muy rectas. Muy controladas y muy controladoras. Claro, aquí podríamos encontrar por decir algo entre comillas, podríamos encontrar militares, por ejemplo. Podríamos encontrar... Podría ser, ¿verdad? Personas que se dedican... Bueno, sí, y personas extremistas también en cualquier campo. Repetimos por eso, porque las personas no se nos asusten que todos los eneatipos tienen su evolución y va desde el ego más ego hasta el alma más evolucionada. Entonces, no quiere decir que todos los unos sean muy extremistas, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, los mueve la búsqueda de la perfección siempre, ¿no? Sí, de la perfección, pero por bien moral. Quiero decir que otros eneatipos, como el 3, puede buscar la perfección de determinada manera, pero lo que está buscando es otra cosa. Vale. Está buscando un eneatipo 3, sobre todo, usará la perfección para trabajar su autoimagen, para buscar el éxito, para hacer su lugar en la imaginación de las personas. El 1 puede no buscar el éxito, puede ser un tipo que trabaja en una ferretería al fondo. Sí. El orden, sea el control, será buscar perfeccionar el sistema de contabilidad de las tuercas, lo que sea, pero será adherirse a algo e intentar mejorarlo.
y exigencia entonces también, será una persona exigente. Sí, 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 sí. Exigente respecto al código, respecto al porque código, claro. hay otros eneatipos que Mm. son muy exigentes, pero lo son sobre sí mismos. Pues quiero decir, exigen para sí, Sí, piden sí. para sí. El uno pide para lo que él considera que es el gran bien. Ujú. Y otra cosa muy importante que antes ha dicho a medias. Los eneatipos, bueno, que a veces se describen como una virtud exagerada, el perfeccionismo, la libertad viene, entre otras cosas, de ir contactando progresivamente con la fuente de la vida, con la fuente del ser, y permitir que en cada situación podamos responder de una forma más libre y no de la forma estereotipada del eneatipo, ¿no? Lo que no obsta para que la persona tenga su virtud. Quiero decir que la búsqueda de la perfección del uno ya nos va bien. O sea, y nos va muy bien que haya gente muy animada. Yo por ejemplo, no soy un animador social nato. Para eso ya están los 7 y los 2, ¿no? Que lo hacen bien, que es su talento natural. Ya. Yo haré otras cosas. Otra Claro, cosa es que sea algo que nos ahogue, porque nos claro, creamos que lo que a claro. nosotros nos confiere valor es la perfección o estar siempre contentos. Ujú. Claro. Eso es lo divertido de la vida, que haya variedad, ¿no? Si no, algún personaje que claramente nos puedas mostrar que puede ser un uno, Pues no lo sé, yo no soy muy dado a esas cosas. O sea, ¿no? sí, en algún eneatipo, si lo sabes tú, dilo. En algún No. eneatipo sí que recuerdo lo que suelen decir, pero no sé, a mí cuando dice que el pato Donald está, digo, pues no sé. Eh, Hay alguno si lo que vemos o sí si que he no. oído, pero no, del uno no, no creo. Bueno, O sea, tengo un amigo en particular, bueno, no más de uno, yo creo que me resuena más de que una persona que conozco con lo que me acabas de no contar. sean, sí, Pero no sean unos puros porque nadie lo es, pero vamos. ya, En el carnet seguro, pero personajes públicos los habrá, ¿eh? Sí, bueno, seguro, pero seguro, no sé. segurísimo. Bien, pasamos al 2, el eneatipo 2. Hay una palabra, perdona Igor, hay una palabra con los que podríamos definir, que luego es, como has dicho, por ejemplo, del eneatipo 1, el perfeccionista, ¿no? Cada eneatipo tiene su palabra que lo podría definir, bueno, definir entre comillas porque esto es muchísimo más amplio, ¿eh? Sí, Mm, no, sí, lo hay. lo A mí hay. no me gusta, o sea, Mm. a mí no me gusta, pero porque creo que Da la confusión, a lo mejor. puede confundir un poco, sí. Por eso digo Sí, que yo lo que creo que es más importante es entender qué es lo que uno busca, ¿no? O sea, sí, y lo que busca uno es el bien mayor, sí, sí, como el bien de la sí, sí, iglesia, sí. o sea, el bien del código moral, o el bien de la revolución, o de la reforma de... Pero hay una especie como de gran de gran Ya. causa a la que él se adhiere. Mm, Pero sí, es verdad que es perfeccionista. mm. Bien, Ahí, sí, bueno, da igual, me iba a arrollar. eneatipo, el que tenemos 9 eneatipos. El eneatipo Sí, sí. 2. El negativo 2 es, como decíamos antes, todos los negatipos están marcados por cómo se enfrentan a las relaciones, ¿no? Y así el negativo 1, en el fondo, va exigiéndose a sí mismo y a los demás el cumplimiento de no sé qué paradigma moral. En el caso del negativo 2, que son personas muy emocionales, muy dramáticas, que quieren ser vistas como muy generosas, muy animadas, son personas que dan, pero con vuelta. O sea, en el fondo, su altruismo no es desinteresado. A Ujú. ver, nada que haga un negativo es desinteresado, porque siempre está intentando compensar algo, ¿no? En el caso del negativo 2, su forma de abordar la falta de valor o la desconexión parcial que pueda tener con la fuente es presentarse así como una persona muy animada, muy generosa, pero que te va a recordar lo que te Constantemente. dio, te va a recordar lo que te dio, y sobre todo si tú no le das en el momento Ya. en que en el momento en el que te lo pida, ¿no? A menudo son personas que, o sea, el negativo 2 y el 4 tienen mucha relación, no me voy a meter por qué, porque eso es más complicado, pero he dicho las dos porque se suele decir que a menudo son mujeres, pero bueno, ya he dicho antes que yo me he descubierto cosas yo recientemente. En el tipo 2 y 4 suelen
dividir un poco a la gente a la que conocen en los que están por encima de la media y los que están por debajo, ¿no? La élite y los que no forman parte de la élite. Porque les gusta relacionarse con a quienes confieren un poder especial. Porque de alguna forma, si tú eres muy especial y yo no me siento, relacionarme contigo me imbuye un poco de tu especialismo, ¿no? Le concedes mucha importancia a las relaciones que suelen vivir de forma muy incandescente, generalmente bastante poco estable. Y algo que pasa es que a las 2 y a las 4, es que si logran entrar en una relación de pareja sobre la que han proyectado una serie de virtudes muy exageradas casi siempre, cuando llega el día a día, pues o no son tantas, o no son tan exageradas, o a veces sí, a veces no, pero en cualquier caso parece como que hay una especie de fondo de frustración que no pueden evitar, ¿no? Y en el momento en que las cosas parece que van bien, de repente les empieza a parecer que lo que era tan envidiable o tan codiciable ya no lo está. Vale, o sea... Se les suele llamar las aduladoras, ¿no? Porque generalmente, bueno, no sé. Bueno, son personalidades muy dependientes emocionalmente, entonces también, ¿no? Sí. Muy dependientes. Bien. O sea, dependientes lo son todos, ¿eh? Lo Sí, que pasa es que en el caso de esta es muy evidente. Es muy evidente. Vale. El eneatipo, claro, por eso dices, bueno, por eso comentabas, ¿no? Que hay mucha mujer, ¿no? En el eneatipo 2, con este tipo de eneatipo. Sí, bueno, eso es lo que yo te digo. Claro, ver, culturalmente también, claro. Es que es lo que comentabas antes, que también el lugar donde has nacido, donde te has educado, la forma que te has educado tiene mucho que ver también luego con el eneatipo que tienes, ¿no? Evidentemente. Bien. Sí, antes de que se me olvide, cuando decíamos antes de cómo reconocer el eneatipo, etcétera, decíamos, bueno, a ver, es un proceso largo. La sinceridad, claro, en el caso del eneatipo 2, que tiene la autoimagen y quiere vender la autoimagen de ser muy altruista, sí. Si es capaz de reconocer que lo que hace, en buena medida lo hace por necesidad, se le cae la historieta del altruismo. Claro. Quiero decir, y al final esto es lo que nos pasa a todos, que no queremos decir esto no lo hago de una forma tan espontánea o tan pura como yo me pensaba. Pero en el fondo hay una necesidad de amor que se intenta buscar a través de... Es algo que vamos buscando todos, creo. Bien. Eneatipo 3. El eneatipo 3... Aquí sale uno muy famoso siempre. Creo que sale uno muy famoso, ¿no? Sí. Bueno, sí. Supongo que ya sé a cuál te refieres. El eneatipo 3... es un eneatipo muy preocupado por la imagen. Y puede ser por la imagen física, puede ser por la belleza, o puede ser por el atuendo, o por la vestimenta, o la moda, o lo que sea. O muchas veces tiene que ver con la imagen social, con el éxito profesional. Cosas muy particulares del eneatipo 3, lo que decíamos, pueden ser muy perfeccionistas, pero la perfección... la eneatipo 1, que está buscando un bien global, o eso es lo que se piensa él, sino el suyo propio. O sea, es perfeccionista en aras a construir la imagen que de los demás, que quiere que los demás tengan de él, ¿no? Sí. Como alguien muy exitoso en su profesión, o alguien muy guapo, o lo que sea. Se suele decir que son personas camaleónicas, es decir, que se adaptan mucho al entorno y que tiene una especie como de frialdad que nunca terminas de saber si realmente la persona está allí contigo o no. No en el sentido del eneatipo 5, que ya enseguida llegamos, ¿no? Yo tengo un amigo muy 3 y un poco me pasa esto. O sea, la sensación... A ver cómo lo digo, es que yo decir de una manera que no sea muy bruta. La sensación de que en el fondo estamos haciendo un teatrillo y yo estoy haciendo el auditorio suyo. Y con eso no quiero decir que no me quiera, que no me aprecie. Pero muchas veces yo tengo la sensación cuando estoy con esta persona que me está dando una conferencia. Y yo también hablo mucho, pero no, y también puedo ser muy pesado quizá, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. O sea, la sensación que a veces tengo es que él está en el púlpito y yo estoy abajo escuchando.
y que hay cierta distancia entre los dos. Pero claro, es algo que le sale naturalmente, esa especie de distancia, y está ejerciendo de su autoimagen. Me está viniendo a la cabeza con esto que estás diciendo. ¿Es posible que los niños empiecen a desarrollar el eneatipo desde pequeños? O sea, empezamos a desarrollar el eneatipo desde que somos niños. Se nos empieza a notar, digamos. ¿Cómo? Se nos empieza a ver el plumero, se nos empieza a notar el eneatipo, porque ahora estoy pensando yo en un niño muy cercano mío, y que admira mucho a un 3 famoso, pero mucho, hasta el extremo de que, bueno, es como, ya no hablo de todos los jóvenes y todos los niños. Los jóvenes siempre hemos idolatramos mucho, pero es algo muy exagerado, ¿no? Lo que, por la imagen que tiene y por todo eso. ¿Posible que esta adoración hacia este 3 es porque él también lleva ese eneatipo? ¿Podría ser? A ver, que hay varias cosas en lo que has dicho. Uno, sí, según la bioenergética, el carácter y de alguna forma el eneatipo se termina de cerrar hacia los 6 o 7 años. Con lo cual, sí, enseguida se nos empieza a ver el número. 2, el eneatipo 3 es un eneatipo muy transversal. Quiero decir que aunque cada uno tiene el suyo, el ambiente en el que estamos viviendo es muy 3. Es muy 3. Es decir, hay un énfasis, se da un énfasis a la imagen, bueno, de la belleza física, o de cómo se vista uno, o de lo que consigue, o de lo que está experimentando, y de cómo lo enseña a todo el mundo. O sea, el ambiente es muy 3. Y lo último que me decías, no lo sé si este niño del que tú hablas es 3 o no, porque quizá su admiración por quien sea no se deba tanto a que se vea reflejado, sino a que quiera parecerse. No, por ejemplo, a mí hay una cosa que se suele decir en el enneagrama que a mí no me termina de convencer, y es que el eneatipo 3, el eneatipo 6 se descentra en 3 y se centra en 9. Yo con esto estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. A mí el eneatipo 3, que según esta teoría es el que a mí me descentra, como eneatipo 6, a mí me sirve de referencia. Precisamente por lo dispuestos que están, por saber lo que quieren. Otra cosa es que ellos crean, porque es así, que su valor depende de lo que consiguen y no de lo que son. Pero es una cuestión distinta. Pero la cuestión es que el hecho de que contacten con lo que quieren conseguir y su resolución para conseguirlo, a mí, que tengo cierta dificultad para eso, me ayuda. Con lo cual no sé qué le pasa a ese niño. Sí, puede ser que sea otro 3 o que sea un 6. Ya, te lo iba a decir. Muy bien, eneatipo 4. Vale, eneatipo 4, si se parecen mucho a las dos, pero van un poco al revés en algunos aspectos. Los dos eneatipos, el 2 y el 4, son muy emocionales, muy dramáticos, conceden mucha importancia a las relaciones. Los dos tienen una visión muy idealizada del amor romántico. El 2 y el 4, hablas del 2 y el 4. Sí, del 2 y el 4. Pero así como el 2, naturalmente dentro del eneatipo va a dar, porque se quiere ver como una persona generosa, altruista, desprendida, con la que siempre se puede contar, etc. El 4 es un eneatipo muy melancólico. En general, aquí antes decía de los subtipos, ¿no? El subtipo, el 4 sexual, que no tiene que ver nada con la actividad sexual, o no necesariamente, es un 4 que no parece 4. Pero podríamos ir cuando vamos a entrar ahí. Pero en general tienen cierta tendencia a la melancolía. Dicen que es el eneatipo con más propensión a la depresión. Y en general son muy exigentes. Es decir, si el 2 va a dar, aunque sea porque así intenta suplir el amor que no siente en sí misma, el 4 está pidiendo todo el rato, de una forma más abierta o menos abierta. Pero es un carácter muy exigente. Y es un carácter que busca la fusión, porque seguramente su bloqueo energético procede del momento en el que se empieza a separar de la madre, o hay una falta muy acusada de la madre. Y entonces, pero no es como en el caso de eneatipo 5, que eso se produce mucho antes, y ahora llegamos. En el caso de eneatipo 4, digamos que hay recuerdo de la fusión con la madre,
pero el bloqueo energético se produce porque se vive traumáticamente esa ruptura. Con lo cual están siempre buscando, el anhelo es el de la fusión, ¿no? Buscar siempre una realidad perfecta que me proporcione el éxtasis que se experimenta en el seno del ser. Con lo cual, y además tienen una opinión, una autoimagen de sí mismos muy, muy pobre, aunque a veces se presenten como divas, pero es una compensación. Con lo cual, sucede muchas veces que, bueno, buscan fervientemente esa pareja que, como decíamos antes, está idealizada y de cuya luz, o la luz que les atribuyen, se quieren nutrir, pero si la consiguen, empiezan a ver todos los fallos. Por eso dice que es el negativo envidioso, ¿no? Que, a pesar de mis reticencias a todo esto, pero siempre pienso que lo tuyo es mejor. Pero como lo consiga, entonces ya me va a dejar de interesar. Precisamente por esa especie de proyección de la autoimagen. Soy tan pobre que si tú me quieres no debes de ser gran cosa. Con lo cual pasas de ser una persona idealizada y buscada con uñas y dientes a, bueno, pues, ¿no? Pobres cuatro. Y eso es un juego muy difícil. Realmente para mí es un negativo, a ver, cada cual tiene lo suyo. Pero quizás, bueno, no, te iba a decir, quizás de los más difíciles no. No depende para qué. A mí me da la sensación de que sí, de que también depende de cuál. Pero bueno, y tiene mucho apego a lo que decíamos antes, que luego es una estructura que se intenta perpetuar, ¿no? Y en el caso del 4, como lo que se perpetúa es el anhelo, o sea, quiero decir, esa especie de búsqueda constante, si lo consigo, dejo de buscar, y lo que yo quiero es seguir buscando, porque es la identidad la que me ha habituado. Y esto me recuerda una cosa que antes pensaba que quería decir. Hace unos años, una terapeuta a la que conocí a la terapeuta y una paciente suya. Yo trabajé un poco con ella también, con esa paciente, con terapias manuales, y dejó de venir la paciente. Y yo le pregunté a la terapeuta, que era una terapeuta muy experimentada, que es a través de la que yo conocí la bioenergética y el enneagrama, etcétera, y le pregunté, perdón, ¿tú crees que le estaba yendo bien la terapia? Y me dijo, yo creo que sí, porque era negativo 4. Y como le estaba empezando a ir bien, anda, claro, bueno, y quizá tuviera razón, no sentido dentro del negativo. Como el sentido negativo está tan basado en el mártir, en el sufrimiento, en la búsqueda, en ese sentido de ser muy especial, etcétera, en el momento en que la terapia te empieza a funcionar, y claro, si tú basabas tu sentido de especialidad en que eras una mártir y eso empieza a resquebrajarse, se le acaba el juego de historieta egoica, ¿no? Sí, bueno, se acaba el juego al ego. Un apego al sufrimiento como ya, fuente de identidad. Sí, eso te iba a decir, un apego al sufrimiento terrible, ¿no? Bueno, todo el negativo está pegado a su historia, sí, pero sí, evidentemente. Es decir, que el negativo 7, pues apego al disfrute, parece distinto, pero en el fondo es otro apego. Sí. Todos nos apartan del ser, está claro. Muy bien, el negativo 5. Los 5, que como he dicho, yo soy 5 de guarnición, o sea que me lo conozco, según la bioenergética o según algunas aproximaciones, es el negativo que se bloquea en primer lugar, es decir, que se produce la interrupción del flujo sano en los primeros meses de vida. Con lo cual nos encontramos a personas que han cortado el vínculo con sus propias necesidades. Y suelen ser personas a las que les cuesta muchísimo expresar sus emociones, o directamente no las expresan, pueden sentirlas, pero no las expresan. Según el subtipo, igual las expresan con la que sea su pareja y ya está, pero con nadie más. Y son muy mentales, pero muy mentales en el sentido de que no tienen una experiencia plena del instante, ¿no? Corporal y emocional. Se les llama avaricia o codicia, igual mejor, pero no en un sentido emocional, no en un sentido material, económico, sí. que puede ser. Pero la cuestión es que como ese flujo de conexión creen no tener nada que ofrecer, emocional, personal, íntimo que ofrecer, con lo cual
los otros son amenazadores porque, o sea, la fantasía que hay ahí es que lo poco que yo tengo te lo vas a llevar tú y me voy a quedar sin nada. Y de ahí viene la avaricia, o de ahí viene la codicia, de esa especie de querer retener, pero que suele ser sobre todo a nivel emocional. Es verdad que suele ser gente a menudo muy acumuladora de conocimiento, gente muy observadora, gente que se queda en segundo plano. Y es algo que es lo que te decía yo antes. Yo cuando yo a un sitio que no conozco, sin pretenderlo, me pongo a hacer de 5. O sea, me pongo en una esquina y voy a ver, me pongo a ver lo que hay ahí. Son los observadores, los 5. Son los observadores. Por eso lo que hay. Sí, bueno, no somos los únicos, pero sí, somos, ya me he puesto aquí como 5, pero es verdad que soy un tipo muy observador. Entonces, es como si su creencia fuera que es mejor no desear nada, ¿no? Porque como desee algo, puedo perderlo, y precisamente lo que no quiero es perder lo poco que tengo. Interesante. Hay quien dice que es un eneatipo que aprecia mucho la libertad, pero según como la entendamos, ¿no? Así como se dice que cada eneatipo tiene pues, una especie de pues, no sé, de fijación, el rigor, o la duración, o la vanidad, o la... El 5, la virtud que de alguna forma le empieza a ayudar a resquebrajar todo eso, es el no apego, que puede parecer un poco paradójico, porque parece que es un eneatipo no apegado, pero realmente lo que le permitiría una verdadera libertad sería abrirse sin apegarse, es decir, las cosas llegan, las cosas van, y mientras están, las disfruto. Pero bueno, eso se lo podríamos decir realmente de todos los eneatipos, ¿eh? El intento de querer controlar la experiencia a la luz de un rasgo particular significa cortarle las alas a la vida. Y en el caso del eneatipo 5 significa que, bueno, que no experimento nada, o que lo experimento todo muy mentalmente. O lo experimento, pero no lo comparto. Bueno, es verdad, pero como realmente el vínculo no se nutre, el no compartirlo también lo empobrece, ¿no? Ya, claro, evidentemente. Con lo cual, la verdadera libertad, aunque esa especie de autonomía exagerada, ¿no? Porque, bueno, pues no se comprometen con dificultad, si tienen pareja, buscan que sean parejas que les den mucha autonomía, que no les agobien mucho. Esa búsqueda de libertad, en el fondo, está bastante mediatizada por su miedo a abrirse, cuando realmente esa es la verdadera libertad. Una libertad caracterizada por el no apego. Llega a lo que... Eso es lo que hay y lo disfruto 10 minutos o 20 años. Exacto. Bien. Hoy, algunos 5 conocemos. Algunos sí. Algunos. El 6. El 6. Ya nos hemos confesado. Aquí nos hemos confesado tú y yo. Sí. Bueno, el eneatipo 6, que a veces dicen el miedoso, hace poco escuchaba a un psicólogo decir que todos los eneatipos tienen miedo y creo que tiene razón. Sí. Mejor es decir que es un eneatipo indeciso. O sea, lo que el 6 tendrá su miedo, o sea, digamos que la creencia del 6 es que el mundo es un lugar peligroso. Exacto. Y que yo, 6, no tengo las herramientas o las fortalezas suficientes para enfrentarme a él. Y esa es un poco la creencia básica, ¿no? Así como el 5 dice, mejor no desear nada, porque todo es pasajero, me voy a quedar sin nada, pues el mundo es peligroso. Entonces, como hay esa desconfianza profunda hacia las propias capacidades para hacerse cargo de ese mundo que se imagina uno peligroso, constantemente peligroso, esto a lo que llevas a que estamos todo el rato yendo y viniendo. Nunca tomamos una decisión, porque en el momento que tomamos una decisión, dudamos de haber tomado la decisión correcta. Es claramente así. ¿Y qué más iba a decir? Fíjate, sí, es que yo como 6, como buena 6, hace ya muchos años que descubrí que la palabra que a mí me funcionaba para seguir adelante siempre, y además lo comparto muchas veces con las personas que vienen a terapia y tal, es la palabra confianza. A mí es la palabra que desde hace muchísimos años me resuena, que necesito siempre. Entiendo por qué. Una vez conocí que era un número 6 en Enneagrama, comprendo que necesito eso, confiar plenamente, ¿no?
pero es un trabajo de día a día, de la confianza a la vida, no solamente en la confianza a los otros, confianza en mí misma, evidentemente, sino confianza en la vida. Esas dudas, esos Sí, miedos de los que hablabas, que yo también prefiero hablar de dudas, de inseguridades, que no de miedos, pero miedos lo tenemos todos. eh, es propio de un 6, es constante el trabajo, ¿no? De poder. mira, alguna vez me he acordado de que hace muchos años, quizá 20 o casi 20, estaba haciendo una formación en la empresa en la que trabajaba entonces y tenía que hacer una presentación, no me acuerdo de nada más, tenía que hacer una presentación delante de las formadoras y cuando les llegó el momento de darme su feedback o su valoración sobre cómo eran 2 días de formación, me decían, es que tu presentación muy bien, estábamos embobadas escuchándote, pero si había que decir, supongo que sí alguna cosa de comercial, no me acuerdo, pero en fin, digamos que la presentación tenía que acabar con una recomendación. Había que decir, recomiendo hacer esto, hay que hacer lo otro. Y decía, todo muy bien, o sea, sí, muy elocuente, todo lo que quieras, pero en el momento de hacer el lazo y decir, ¿y esto es así? Y cuando me he acordado de eso, tiempo después decía, pues es que me cuadra perfectamente, o sea, dándole vueltas a todo. Y digo, ya, pero ¿y qué? O sea, sí, pero ¿y qué? ¿Y con esto y qué hago? Pues, Sí. bueno, a ver, por otra parte, los S están muy bien por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que ahora voy a sacar la cara de mi tipo, porque somos capaces de abordar situaciones desde muchos puntos de vista. Si somos capaces de resolver, entonces genial. Lo que pasa es que generalmente el tipo no consciente lo hace para evitar tomar una decisión. O decir, bueno, a ver si cuando generalmente las decisiones no se toman por haber hecho mucho análisis, sino por, bueno, saber lo suficiente y tomar y atarse el cinturón y tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, esa facultad está. Y es verdad que es un eneatipo que detecta el peligro. O sea, la cuestión está en cuando vemos nos han manifestado y que quizás no se manifiesten, ¿no? O sea, por eso es un eneatipo que dicen que pierde propensión a la ansiedad, o sea, miedo a algo que no tiene ni cara. Pero es verdad que hay cosas que muchas veces un eneatipo 6 percibe. Hace algún tiempo, hace ya unos cuantos años en Barcelona, bueno, en un grupo de trabajo que había, yo decía a la persona per se, esta nos la va a jugar. Y nos la jugó. La es que no se lo dije a nadie. Y eso también es muy distintivo, ¿no? No se lo dije a nadie. Pero nos la jugó y cuando pasó, que es un poco ventajista, pero le dije a una persona a la que encabezaba el grupo, dije, yo tenía la sospecha de que nos iba a jugar. Y decía, sí, es que los 6, bueno, porque ya sabía de Enneagrama, bueno, es la terapeuta a la que me refería antes, es que los 6 veis rápidamente el peligro. O sea, la cuestión está en que vemos el peligro que hay y el que no hay. Pero si aprendemos, Sí. si aprendemos A separarlo, a distinguirlo. reducir eso bueno, pues no sé, a tener el olfato para prevenir un riesgo real, pero no estar sufriendo por sí dentro de 10 años. Ya, evidentemente. Yo, una de las frases que he oído a veces del eneatipo 6 es que somos precisamente por estas inseguridades, estos miedos, somos cobardes. Y no considero que el eneatipo 6 sea cobarde. Al contrario, creo que con todas las inseguridades que hemos tenido y que tenemos durante toda la vida, creo que somos bastante valientes. ¿Cómo lo ves? No sé, o sea, valientes somos, como decimos todos que encarnamos, somos valientes. Pues no lo sé. Yo lo que sé de mí es que he tomado decisiones muy poco propias de mi eneatipo, que siempre digo 6, Tauro y Vasco, ¿sabes? Como la apoteosis de la inercia, ¿no? Y sin embargo la vida me ha puesto en situaciones en las que pude no haber tomado la decisión difícil y sin embargo la tomé. Pero es verdad que donde otros tomarían decisiones de ese tipo con mucha alegría, por una experiencia nueva, yo las tomé la tomé y a eso merece la importancia, pero la tomé con temblor de piernas, ¿no? Ya. Lo que también es verdad, pero es verdad, bueno, no soy cobardes, pero es verdad que indecisos, ¿no? Y una cosa importante, sí. 2 cosas importantes. Antes, bueno, ya casi son las 9. Sí, no sí. Antes. Y yo que pensaba que había quedado corto, ¿no? Como siempre, vamos.
el 6 sexual, subtipo, no parece 6. Es seguramente el otro eneatipo del que uno de los subtipos parece que no pertenece al eneatipo, del distinto que es. Un rasgo importante de los 6 es relación muy ambivalente con la autoridad. También se dice que son muy leales, pero porque en la lealtad a un grupo o a una persona, o sea, en la lealtad exagerada, quiero decir, o sea, no voy a hablar en contra de la virtud, porque no tendría sentido, pero en esa virtud, en esa lealtad a prueba de bombas, incluso cuando es contraproducente, buscamos la seguridad frente a ese mundo que imaginamos peligroso a todas horas, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que igual que el 4, en cuanto consigue lo que quiere, le empieza a parecer que no era tan bonito, que el 6 puede poner su confianza en un líder o en no sé quién, en algún momento dice, pues, y eso yo lo he hecho más de una vez, no con líderes, pero en comprar y lo decía, todo por saco. O sea, ya no. Ya. Pero tiene un punto, es un poco feo, pero tiene un punto positivo y es ir contactando progresivamente con la capacidad de ser autónomo. Ahí, sí, señor. Y de romper alguna norma. Incluso eso que puede ser, bueno, a ver, realmente es un poco feo, ¿no? Porque mentalmente, incluso aunque sea mentalmente, decir, pues no era para tanto este líder. Sí, o este maestro. Pero en cualquier caso, aunque sea de manera descompensada, abre un poco la puerta a tomar decisiones quizá impopulares, pero que... Me reconozco totalmente, me reconozco totalmente ahí. Me reconozco totalmente ahí. Sí. Bueno, y muchos 6, hay muchos 6, somos muchos los 6, creo, ¿eh? De eneatipo. Creo que es Antes se decía que España era un país 6. Bueno, alguien me ha dicho que se decía. Bueno, ahora lo que decíamos antes sobre esa especie de cosas transversal, ¿no? Vale. El País Vasco puede ser muy 6, desde luego. ¿Y el 7? Desde donde soy. El 7. Bueno, el eneatipo 7 es, como dicen algunos, el que teme sufrir, ¿no? Y esa es la cosa que los distingue muchísimo. Que tiene, o sea, son gente muy alegre, gente muy disfrutona, que están buscando siempre los placeres, la alegría, evitar el mal rollo. Se aburren enseguida, muchos se aburren enseguida y están buscando nuevos estímulos del tipo que sea. Y también es verdad que, bueno, que eso, que como hay una especie de voluntad de evitar el dolor tan alta, o sea, así como el 5 no quiere contactar con el vacío, o el 6 no quiere contactar con su capacidad de llevar la contraria o de tomar una decisión firme, porque quizá en el pasado le salió rana y no quiere volver ahí, ¿no? Pues el 7 no quiere contactar con el dolor, que puede venir también de una experiencia biográfica. Una cosa que recientemente me ha parecido darme cuenta con una persona, y tengo muy claro que 7, de mi entorno, es que tiene el nivel del dolor o del sufrimiento por el suelo. O sea, quiero decir, cosas que a mí me parecen ridículas, considerar el sufrimiento, a ella se le aparece. Bueno, digo ya por una chica. O sea, subir una cuesta muy empinada y cansarte es sufrir. Digo, eso no es sufrir, es cansarse. O que se acaben las galletas, que no es sufrir. Ahí están las patatas de mi solomillo, ¿eh? ¿Cómo? Ahí están las patatas de mi solomillo. Mi solomillo es el 6, pero ahí tengo yo las patatas en el 7, ¿eh? Subir una cuesta es sufrir. Si vas a subir la cuesta, disfrútalo, pero si no lo disfrutas, es sufrir. Bueno, a ver, y realmente yo a veces también me paso con esto, con la exigencia, como leí hace poco, tampoco tenemos que hacer de esta búsqueda personal un vía crucis, porque al final conseguimos lo contrario que... Pero eso quiere decir que no todo el mundo tiene que subir cuestas. No. Pero una cosa es que no todo el mundo tenga... Quiero decir, yo no voy a subir paredes verticales solo con las manos en la vida. O sea, ni por más que... Jamás. No es lo mío. Ni mi cuerpo me... Igual. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tengamos, o bueno, en este caso, que tengan el nivel de tolerancia tan bajo, ¿no? O sea, que cualquier cosa es sufrir. Yo tengo un amigo, yo siempre digo que yo conozco al mayor 7 del mundo. A él de esos temas no le hablo porque no me interesa mucho, o nada. Pero un día yo estaba un día tomando algo, él me encontró por casualidad y se sentó y le empecé a hablar, es que no recuerdo ni de qué. Pero no era algo personal, no estaba contando algo malo que me pasaba. Pues igual le conté la enfermedad de alguien, o era una charla teórica, pero era sobre algo, sobre enfermedad
sea, si pudiera se habría ido. O sea, empezó a replegarse. ¿En O serio? sea, estaba sentado repantingado, estaría como estuviera, y de repente se empezó a poner así recto. O sea, físicamente se estaba dejando todo lo que podía, sin dejar de estar sentado. Eso dije, ¿te das cuenta? O sea, es una dificultad tal de abordar el dolor y un que hacen cualquier cosa. Pero bueno, pues lo que decía, son personas muy alegres. También se suele decir que son personas muy poco comprometidas. Yo tenía una amiga, digo tenía porque ya no, parece ser que ya no, una amiga que era 7 o que es 7 y que me decía, es que yo no me comprometo porque me comprometo mucho. Y decía, joder, como cualquiera, ¿no? O sea, Si te comprometes, te comprometes. Es, Claro. es decidir hacer algo o no hacer algo. Bueno, pero claro, ella lo decía, sí. forma Ella lo parte, decía, sí, supongo que forma parte de... Perdona, pues supongo que forma parte de eso de no querer sufrir, ¿no? La falta de compromiso, o no querer comprometerse por miedo a sufrir, Bueno, o ser rechazado, o a ser, no sé. En el caso de esta chica, y o por aburrimientos. La sensación que yo tenía es que quería tener todas las posibilidades disponibles a todas horas. O sea, ya, igual voy, igual no voy, no sé a qué hora iré. Y por cierto, también tengo que decir, ella solía decirme que gracias a nuestra relación pues se había convertido en una persona más puntual, o más comprometida, o más yo qué sé qué. Pero también es verdad que yo pude aprender en esta relación esa especie de ligereza que tienen los 7. Claro. Ligereza en el buen sentido de, bueno, pues chispeante, alegre y tal. Sí, un poco más relajada. Sí. Un poco más relajada. Bien. Sí, y quizá pues la forma de vivir la relación de los 6 es que es tan leal. Quizás y aquí juegan en contra, porque los 7, muchos 7 que yo he conocido, no todos, pero en más de un caso se ha visto, tienen relaciones muy superficiales, o sea, son como muy alegres, muy te abrazan, pero en el fondo nunca tienen, muchos no tienen al fondo, porque en el fondo quizás algo que no quieran ver, en el fondo suyo y en el fondo de la relación. Aversión al dolor, dice alguien, sí, eso es. Que por cierto, antes he visto que Lola me saludaba, pero como estoy con el móvil no he podido resolver, igual se ha ido ya. Pues, si no, bueno, Lola, hola, oh Dios. Sí, vamos saludando a todos los que vais saludando, vamos saludando. Muy bien. Muy bien, eneatipo 8, que hemos hablado antes, lo has comentado algo que quizás si ahí teníamos que hablar de un eneatipo difícil, quizás el 8, ¿no? Bueno, si antes decíamos que no hay eneatipos malos, o sea, me mantengo, pero es verdad que, como decía alguna persona que conocí, menos mal que hay pocos. Al parecer, según dicen los que lo han investigado a fondo, hay pocos eneatipos 8. A ver, el eneatipo 8 es el mafioso, ¿no? Si hay el padrino o si alguien ha visto Los Soprano, Tony Soprano es un 8 de manual. Y está muy relacionado, no me puedo meter a fondo en esto, pero es muy interesante porque está muy relacionado con el eneatipo 5, con todo lo diferentes que parecen. Pero el bloqueo energético, lo que pasa es que en el caso del eneatipo 5, digamos que el bloqueo energético se cierran las puertas y no sale de ahí, y el 8 se escapa con las puertas, se escapa entre las puertas que se cierran, lo que pasa es que le marca, pero hay algo que tienen en común. Entonces el eneatipo 8, que son estas personas muy agresivas, que pueden llegar a ser muy crueles, controladoras, incapaces de aceptar órdenes, pero sí de darlas, y que rechazan, igual que los 7 tienen verdadera tirria al dolor, a la tristeza y al miedo. En el caso de los 7 hay dos cosas que les dan urticaria. A los 8, quiero decir. A los 8, si no sé lo que he dicho. A los 8 les da urticaria la debilidad. La debilidad. La debilidad y la ternura. ¿Por qué? Porque dentro de su cristalización ellos sienten que pasó algo, perdieron algo y que en parte es culpa suya, que tuvieron que haber sido mal, o porque no necesariamente hayan sufrido bullying y tal, que también puede haber sido, o relaciones duras en casa, que también puede pasar, pero que tuvieron que haber sido más duros y más resistentes. Por eso muchas veces se dice que los 8, que son personas pues que pueden ser sanguinarias, despiadadas, muy crueles, toscas, nada amigas de sutilezas. O sea, una cosa es hablar, decir las cosas claras y directamente, ¿no? Pues no me apetece hacer esto. Bueno, pues es algo asertivo. Los 8
No, porque en el fondo son un poco como bestias salvajes heridas, ¿no? Pero así como, por ejemplo, si el 5 es una bestia salvaje que se retrae, se marcha, se mete a la cueva, el otro va pues, como un jabalí herido repartiendo dentelladas donde puede, ¿no? Pero en el fondo, lo que se suele decir es que son personas muy tiernas, pero rechazan tanto la ternura porque en algún momento les produjo mucho dolor, o ellos entienden que les produjo mucho dolor, que la guardan a cal y canto. Se suelen relajar con los niños. O sea, al parecer, una persona con eneatipo 8, que tenga un eneatipo dominante 8, jugando con niños, deja salir lo que no deja salir en ninguna otra situación. Y parece contraproducente, ¿no? O puede dar una imagen de esa persona que dice, ¿cómo puede ser que esta persona que en un momento dado puede ser tan agresiva o incluso cruel o luego puede ser tan dulce con un niño, ¿no? Y tan entregado. He conocido 8 y realmente era así, o es así, vaya. Y realmente es, claro, descoloca mucho además, descoloca mucho. Claro. Y seguramente lo que se suele decir es que da igual por qué razón, que no me voy a enrollar con eso, los eneatipos 1, 2, 7 y 8 son los que más cerca están de la puerta de salida, de haber pasado ese proceso de formación de una manera sana. Pero bueno, nadie pasa a la puerta de salida, pero por estar tan cerca de la puerta de salida sienten menos la necesidad de ponerse a hacer proceso de transformación personal, ¿no? Porque generalmente, bueno, pues su solución egoica ya les satisface. Yeah. Entonces, pues seguramente a los 8 les puede costar mucho, no estando lejos, pero les puede costar mucho a abrirse, a quitarse la armadura, que en su caso es, bueno, literal no, pero casi, desde en términos emocionales es una verdadera coraza, es una verdadera, o sea, armadura en el sentido de ir armados. Bien, y nos queda uno, Igor, el número 9, eneatipo 9. Sí. Que si hay alguien que está desde el principio tiene que estar. El eneatipo 9, mira, hay quien dice que el eneatipo 9 en algún sentido es el primero, porque es el que ilustra de alguna forma la desconexión del amor divino. Entonces, en el eneatipo 9 rápidamente suele ser gente que no tiene conciencia, que ha callado la conciencia de su necesidad interior. Es gente muy amable, gente que busca evitar el conflicto a toda costa, que se queda en segundo plano. Suelen ser, se dicen, muy buenos mediadores, porque como están muy atentos a las necesidades de todos, menos a las propias, pueden usar esa facultad para reequilibrar. Se dice también que son indolentes, pero porque en el sentido, o sea, pueden ser muy trabajadores, pero les tienes que decir lo que hacer. No van a ser reformadores como los unos por sus motivos o los treses por los suyos, ¿no? Los pueden trabajar, como leía por ahí, en correos, cogen inercia y hasta que se acaben las cartas. Y no me rollo. Sí, dime. Estoy viendo a Eva que te pregunta, cuando reconoces que tienes de cada eneatipo, de cada uno te reconoces, ¿cómo saber cuál es el dominante? O sea, el dominante es aquel que más es aquella forma de sentir que más presente está en mi forma de vivir cada día. El que más te marca. O sea, sí. O sea, si yo lo que digo, a ver, yo lo que no quiero, o sea, a mí me da pavor tomar una decisión o llevarla, pues ya sé lo que eres, un 6. Si lo que a mí me preocupa es tener, un logro profesional, porque de eso obtengo mi sensación de valía. Quiero decir que yo tengo un amigo que es muy 1, seguramente su dominante es 1, y profesionalmente le va muy bien, pero por otras razones, o también porque le interesa y se lo ha currado, ¿no? Pero lo que en él destaca mucho es el rigor, la rectitud. Por lo que se tiene que hacer, o sea, el código moral que se sostiene a sí mismo. A lo que tenemos que estar atentos es ¿por qué hago esto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero evitar? Ahí está lo que hablábamos al principio de la autoobservación, ¿no? De la sinceridad con uno mismo. Y bueno, y que no es fácil reconocer nuestro eneatipo que nos domina.
Eh, quizás unos de los más fáciles que sea el 6 quizás, ¿no? Pues no ¿Puede lo ser? sé, no tanto, ¿eh? Bueno, ¿No? no lo sé. El otro día te lo comentaba precisamente por lo dubitativo que es. Yo hubo un momento Ah, cuando bueno, empecé que pensaba claro, que era 4. ya. Y de hecho luego leí que es relativamente común que los eneatipos 6 al principio quedan ser 4. No lo sé, porque al final es muy fácil racionalizar. Sí, Y es sí, muy fácil sí, racionalizar la conducta de un 6. sí, Quiero sí. decir, bueno, no soy seguro, lo que quiero decir, Ujú, la cautela la entendemos todos. No que haces una totalidad loca, si te toma una decisión basada en algo, pues sí, qué razonable es esta persona. Ya bueno, pero es que lleva 6 meses y no decide nada. O dice que sí y no hace, con lo cual en el fondo pues tampoco ha decidido, ujú. porque se ha quedado a medio camino. Me ha quedado un poco, a mí me ha quedado un poquito colgado el 9. No, no lo he acabado de entender bien. Has dicho que se trataba de personas amables. Sí, 9 ¿Cómo lo a ver, definirías? Gracias a... que lo que se suele decir No, es Eva, que Eva, suelen que te está decir, dando las gracias, Eva, por la respuesta. Gracias a ti, Eva, por estar gracias. presente. Sí, lo importante del 9 es la falta de conexión con las propias necesidades. Que no es, que ya sé que hemos dicho algo parecido del 5, ¿no? Pero así como el Sí, 5 es muy retraído, es un lobo sí, solitario, el 9 no. Pero el 9 no considera que sus propias necesidades, o sea, a ver cómo lo digo, el 5 no tiene conciencia de sus necesidades y el sí. 9 sí, pero como considera que no son importantes, porque Vale. ya no tiene valor y lo que necesitan no tiene valor, acaba siendo sorda. Con lo cual, en un grupo nunca va a tomar la voz cantante, nunca va a dar una opinión incómoda, siempre va a intentar evitar situaciones conflictivas y si se producen las va a intentar solucionar, Entonces, se queda en segundo plano. se puede confundir un poco con el 5, ¿no? No porque no son personas que se aíslen socialmente y emocionalmente. Vale, Lo que no hacen nunca es tener algo que decir sobre sí mismas. Es lo que vale, tú vale. quieras. Vale, vale, vale. Mm. Es como pasar un poquito por la vida de puntillas. Sí, pero insisto, no son lobos solitarios como pueden ser los Los 5. 5, no. Vale. Pueden ser y son a menudo muy sociables, muy amables, muy hospitalarios. Vale, vale, perfecto. Pero Sí, entiendo la pero diferencia. la condición Mm, es que lo que importa lo que tú quieras. ujú. Y yo querré lo que tú quieras. Vale. Y lo querré porque seguramente me he olvidado de lo que yo quiero. Ya, ya. Entiendo. Por Qué otros eneatipos, interesante, qué interesante. como Bueno, sería todo un tema para hablarlo durante horas, porque además, como ya nos has comentado, hay subtipos dentro de los tipos de eneatipo, hablando de tipos, y entonces hay mucha diferencia entre uno y otro. Yo lo sé por el mío que en su momento me expresaron, y entonces sería muy tema. Pero bueno, creo que, y estoy segura, sí, sí. que has dado una definición muy clara de cada uno de los, primero del eneagrama y de cada uno de los eneatipos. A mí me ha quedado, porque no, he oído cosas pero no los conocía y la verdad es que hoy, gracias a lo que nos has contado, lo tengo mucho más claro y identificado incluso personas y... Bueno, pues muchísimas gracias, Igor, por el trabajo, que sé que ha sido todo un trabajo el que llevas detrás para planear esta charla que hemos tenido. Quedará grabado para las personas que no lo han podido ver en directo, que lo quieran escuchar. Y si quieres comentar algún sitio donde si alguna persona quiere contactar contigo para saber más sobre este tema, por los temas que tú tocas, pues... Se me ha cortado, perdona, la Ah, última frase. digo que si querías dejar alguna o correo electrónico o alguna dirección de tus chachas sociales, si alguien te quiere Bueno, contactar para hablar de esto o de cualquier tema que tú tocas. o por Facebook, o sea, mi nombre es Igor, no puedo escribir, bueno, pueden ver quién es la otra persona, o sea, quiero decir, si me pueden seguir por Instagram o en Facebook, Vale, por tu nombre que es Igor. Igor, sí, Igor-Goyenechea-Abascal, sí, ahí Vale. nos vamos. Bueno, y si alguien tiene alguna duda, que me lo comente y que ya le pasaremos tu dirección, ¿vale?
Muy bien, pues Molt a bé. las 9:20. Sí, sí. Muy bien. ¿Has pasado mucha calor? Que Mira, decías que tenías mucha calor en... ¿O no, al final? bueno, a ver, podría ser peor, pero Muy ahora me voy bien. a ir ahora me voy a ir a Muy caminar a comer el bien, muy fresco. bien. Pues sumamente agradecida, sabes que te quiero un montón Muchas y me lo he gracias. pasado muy Yo bien, también. así me ha pasado volando el tiempo, pero he pasado muy bien contigo hablando sobre esto y bueno, hasta la próxima, encontraremos otro tema interesantísimo para poder compartir. Molt bé. Cuando queráis. Y recomendamos que visitéis Aigora en Donostia, que es precioso. Qué ciudad más bonita los que no habéis estado. Muchas gracias, Karima. Pues, Nos vemos pronto. agur. Agur, Bona nit a besos, buena todos. nit, Gracias a todos. buenas noches.